pega ese pedacito, ay caray, Ay, porque caray. así estamos diciendo todos en este momento en la República Dominicana a propósito de la nueva variante JN1 del COVID-19. Y por supuesto, como nos preocupa la salud y orientar a todo ese público televidente que desde nuestros inicios ha sido fiel en su sintonía, tenemos un invitado especial para hablar del tema y es el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, infectólogo. Bienvenido a al esta que es su Meridiano casa. BTV, qué placer. Mira, él es un caballero, déjame recibirlo como toda una dama, no te me aceleres. Usted sabe que yo soy una seguidora y admiradora suya, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, primero que nada, gracias a ustedes por la invitación, un placer a las personas que nos sintonizan ahora y que posteriormente a través de redes sociales disfrutarán de lo que hemos llamado la resaca digital. Y de verdad que feliz año y un placer y éxitos, de verdad que han posicionado el canal y el espacio de una manera excepcional. Gracias. Ahora Bueno, sí es todo entrando en tuyo, materia. Domingo. Doctor, parecería ser que el hombre, entiéndase la humanidad, no ha tenido la capacidad de crear el recurso científico para enfrentar el COVID, porque cíclicamente aparecen versiones, y es la que estamos haciendo mención hoy. ¿Qué ha pasado? Que el hombre no ha tenido la capacidad, la ciencia, de desarrollar un medicamento que de forma definitiva elimine eso. Mira, la realidad es que las infecciones por virus habitualmente tienden a perpetuarse. Fíjense que la mayoría de los procesos infecciosos virales simplemente se controlan. No ha ocurrido ese medicamento que pueda hacer que una infección desaparezca por completo. Y en casos muy, muy limitados pueden existir medicamentos que logren esto, pero la gran cantidad de procesos virales lo que hacen es controlarse. El coronavirus del 2019, ya de hace varios meses atrás lo habíamos anunciado, que cuando llegase la época de frío, realmente los países del hemisferio norte tienen un incremento en los procesos respiratorios. En los Estados Unidos el coronavirus tiene una presencia mucho mayor que lo que ha tenido en la República Dominicana, pero lo que realmente se ha asociado a un incremento de casos en el país ha sido la llegada de esos viajeros que sabemos que traen su amor, su cariño, Sí. sus divisas, pero también traen sus procesos infecciosos. Y en este caso, la presencia del coronavirus del 2019 con una variante nueva, con una mayor capacidad de contagio, simplemente lo que ha hecho es disparar los casos no solo en territorio dominicano, sino en todas partes del mundo. El problema con el coronavirus es que observamos que habían diferentes variantes. Recuerden que primero teníamos alfa, beta, gamma, delta, omicron. Y la Omicron aparentemente se ha quedado como la variante predominante en casi todas partes del mundo. Omicron cada cierto tiempo tiene unos hijitos, los cuales llamamos subvariantes. El JN.1 es una subvariante, es un desprendimiento de lo que es Omicron. Y qué bueno que es Omicron por una razón. Omicron no se ha asociado a un mayor riesgo de enfermedad severa como en los primeros casos. Recordar, porque sé que muchas personas lo han olvidado, quizá lo han hecho de manera hasta inconsciente, pero el coronavirus llegó a matar 7 millones de personas en el mundo, repito, 7 millones de personas en el mundo. República Dominicana fue uno de los países que posiblemente tuvo menos impacto desde el punto de vista de fallecimiento. Somos un país donde la media de nuestra población no es tan alta, y sabemos que esta es una enfermedad que afecta principalmente a los adultos mayores. O sea que si me preguntas, Balcácer, ¿por qué han ocurrido tantos casos de coronavirus actualmente? Una variante, una subvariante mucho más contagiosa, la cantidad de viajeros que recibimos justamente a final de año, y saber que tenemos vacunas que disminuyen la mortalidad y que disminuyen las formas graves, pero que no han logrado frenar lo que es el contagio del coronavirus. Esta variante JN1, ¿cuál es la letalidad? ¿Y qué podemos hacer nosotros que somos tan salameros, el dominicano, tan sabroso, que nos encanta estar? Mire, yo como lo abracé a usted de una vez. Claro, claro. Usted me estaba dando la mano y yo vengo y le doy un abrazo y nosotros nos identificamos Y yo vine por y te di eso. un abrazo y un beso. También, porque Claro. somos demasiado simpáticos, cariñosos, salameros, como decimos en el campo, doctor. Bueno, miren, lo primero que hay que reconocer es que todavía, y esto es importante para todas las personas que están viendo el programa ahora y en un futuro, si usted cree que los casos de coronavirus en este momento están altos, espere por favor al día de mañana y hasta el viernes. ¿Por qué razón? Sabemos que el periodo de incubación del virus va de 2 a 5 días y después del 31 hay que reconocer que los casos donde hubo alguien que tenía la infección van a comenzar a despegar. Así que simplemente sabremos que los procesos respiratorios en los próximos días lo que van es a incrementarse. Posterior a esto,
hay que recordar que esta es una enfermedad que se ha ensañado desde el inicio con los que tienen mayor edad. Los adultos mayores es una población que se sabe que puede presentar formas graves. Por eso, si usted se pasó el 31 en una fiesta, en un hotel, en una fiesta, en un restaurante, en una fiesta con varios amigos, y usted comienza a presentar el cuerpo cortado, una fiebrecita, ya está moqueando, le molesta la garganta, y usted este fin de semana tiene un viajecito para donde su papá, su mamá, sus abuelos, trate por favor de posponerlos. ¿Por qué razón? Porque reconocer que en los últimos días esta nueva subvariante del coronavirus ha provocado un incremento de los ingresos a nivel hospitalario en las personas de más de 70 y más de 80 años. En los Estados Unidos la realidad es que la cantidad de personas que se está ingresando, escuchen bien, ronda entre 23,000 y 25,000 ingresos a la semana. Repito, de 23,000 a 25,000 ingresos semanales en los Estados Unidos, pero las edades se han movido un poquito. Anteriormente la edad promedio de ingreso era por encima de 60. En este momento en casi todas partes del mundo es entre 70 y 80 años la mayoría de los ingresos. Por eso, si usted sabe que su papá, su mamá tiene alguna enfermedad debilitante, es un paciente que tiene el corazón grande, como lo decimos aquí, diabético está en también, hemodiálisis, es diabético, fumó durante 40 años, es una persona que tiene cáncer, está en quimioterapia, tiene alguna enfermedad que lo coloca dentro de ese rango, dentro de ese grupo de personas con un sistema inmunológico debilitado, trate por favor de posponer unos 5 días porque usted pudiera tener coronavirus, pegárselo y esa persona quizás no tener la misma suerte que usted que es joven de no presentar formas graves. Doctor, yo creo que propicia la ocasión para recrearle al público lo que en principio tuvo un gran debate, el origen del COVID. Sigue esta discusión de que fue creado, que formaba parte de una estrategia política de China frente a los Estados Unidos, en fin, denos su versión científica sobre esa parte. Bueno, la realidad es que yo entiendo que el coronavirus nos perjudicó a todos. Creo que si fue creado, realmente, como dicen los norteamericanos, mordió en el trasero a la persona que lo creó. La realidad es que sabemos que con el cambio climático y la agresión del ser humano al medio ambiente, estamos llegando a lugares donde anteriormente no existía el ser humano y los casos de enfermedades exóticas o raras eran cada vez menos frecuentes. Hay que llamar la atención que hay enfermedades como Zika, chikungunya, el mismo dengue en este último año, que han provocado brotes en el pasado que anteriormente no teníamos. Solamente basta observar, por ejemplo, lo de la chikungunya, que es un proceso que se conocía en los años 50 y de repente tenemos un boom en casi todas partes. ¿Por qué? Porque se comienza a penetrar en los bosques, en las selvas, donde estos virus son propios. El ser humano no habita, pero justamente con los viajes, con la capacidad que tenemos de darle la vuelta al mundo en 24 horas, usted puede estar enfermo hoy aquí en República Dominicana y mañana estar en Japón disfrutando de alguna comida y llevar quizás alguna enfermedad exótica para ese territorio que toma en República Dominicana. Somos un país eminentemente turístico, más de 10 millones de personas. Esas personas, como decimos siempre, traen dólares, traen divisas, traen amor, cariño, progreso, pero también traen sus cositas que son esas enfermedades. Por eso conversaba hoy en un programa antes de venir aquí donde solicitábamos de que el compromiso que debe tener la parte hotelera en el país es extremadamente grande, ya que no solamente es la cara del país, sino que también es ese grupo de hombres y mujeres que se exponen al día a día a todas esas personas con sus peculiaridades desde el punto de vista infeccioso. Y por tal razón, tener un control estricto de la vacunación de estas personas creo que debe ser prioridad. Es tanto así que los hoteles, así como colocaban en este hotel todo nuestro personal está vacunado contra coronavirus, deberían decir todo nuestro personal tiene vacunas contra las enfermedades infectocontagiosas más frecuentes. ¿Por qué? Porque sabemos que hay enfermedades como la fiebre amarilla, que si bien es cierto no está presente en nuestro país, sí tenemos el vector. Lo que quiere decir que si llegase alguien con fiebre amarilla a República Dominicana, nosotros teniendo el mosquito que la transmite, pudiéramos quizá tener uno que otro caso. Y la realidad es que debemos tener mucho cuidado con este tipo de eventos porque, repito, ya no se habla de continentes, se habla de un solo continente unido por esos métodos de transporte tan efectivos que tenemos. Doctor, mi padre 3 veces lo vacunaron
contra el coronavirus y varias veces después de eso le ha dado. ¿A qué se debe esto? Miren, la realidad es que las vacunas que disponemos, sobre todo en República Dominicana hoy en día, se conocen como las vacunas originales o las vacunas antiguas. Los dominicanos le hemos puesto unas comillas de las viejitas o las viejas. La realidad es que estas vacunas, si bien es cierto que no disminuyen el riesgo de que una persona se contagie, sí se reconocen que son capaces de evitar formas graves o mortalidad. En los Estados Unidos, y lo dije también en un programa de radio en el cual participé esta mañana y que el señor de la Cruz, el príncipe de Galilea que está por aquí, participó, la realidad es que sabemos que el 97% de los norteamericanos tienen defensas contra coronavirus, el 97%. ¿Por qué? O porque se vacunaron o porque han padecido la infección. Me imagino que en República Dominicana las cifras deben ser más o menos similares. Pero la realidad es que las vacunas hoy en día no se utilizan para evitar que una persona enferme. Se utilizan para reducir la probabilidad de que alguien tenga una forma grave. Yo colocaba un ejemplo que viví justamente esta semana. Ingresamos en el Centro Médico UCE, donde labora un paciente de 83 años. El paciente con sus 3 vacunas, pero tenía fiebre. Simplemente era fiebre, 3 días de fiebre. Con 83 años y un diagnóstico de coronavirus, preferimos hospitalizarlo, ponerle los medicamentos y ya las primeras 24 horas el señor se le había quitado la fiebre. Pero completamos el esquema recomendado de 3 dosis del antiviral. El paciente se fue tranquilo. Sin embargo, me toca ver a otro paciente de menos de 60 años, el cual cuando se le hace una tomografía tiene una neumonía en el pulmón derecho. ¿Cuál es la diferencia entre ese paciente de menos de 60 años y el paciente de 83? Que el de 60 años que tiene la neumonía es un paciente que no se quiso vacunar. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona no vacunada tiene mayor riesgo de presentar formas graves de la enfermedad que una persona que se encuentra vacunada. Usted me dice que su padre solamente tiene 3 dosis. La realidad es que si él tiene más de un año que se aplicó la última dosis de la vacuna, si tiene más de 6 meses que padeció la infección por coronavirus y tiene más de 65 años, ese es un candidato a que el día de hoy, cuando usted salga de aquí, revisar las páginas del Ministerio de Salud Pública, incluyendo una que se llama Vacúnate RD con B corta, Vacúnate RD, y ver los puestos de vacunación en Santo Domingo o en el país completo, porque la realidad es que le falta una vacuna adicional, que es una 4ª dosis de refuerzo, la cual está diseñada para pacientes con condiciones de debilidad inmunológica y más de 65 años. Ay, pero ¿y qué hacemos entonces con esas personas que nos están mirando y que están reacios a la vacuna a propósito de muchas personas jóvenes que han muerto en los últimos tiempos y personas que sin ninguna información científica dicen que eso tiene que ver con la vacuna? Miren, lo que pasa es que tenemos una población joven que es muy dada a creer cualquier información. Recuerden que la palabra de este año fue polarización, lo dije también en un momento, donde tenemos las personas que perdieron los tonos de grises. Todo es bueno o es malo, no hay nadie en el medio. La polarización lo ha dicho. Y tenemos personas que defienden a capa y espada el no vacunarse, porque entienden que los infartos es la vacuna del coronavirus. Pero la realidad es que lo que tenemos más de 30, más de 40 años, sabemos que las personas anteriormente morían de infarto. Sí. Cuando moría una persona joven de un infarto, de una vera, o por el uso de sustancias, que era lo que pensábamos, ese consume cocaína, me doy a entender, o utilizaba alguna sustancia para ponerse fuerte. Ahora es o Viagra también, doctor. Los medicamentos que se Cuidado, utilizan Domingo, para tratar la disfunción eréctil. Sin embargo, ahora era lo que yo dije en el mismo programa que estaba con Alfredo de la Cruz. Le decía, ahora una gente anda por la calle, tropieza, se lo lleva una guagua, eso fue la vacuna del coronavirus. Si le cae un rayo, fue la vacuna del coronavirus. Si jugó el 03 en la lotería y salió el 02, fue la vacuna del coronavirus. O sea, la verdad es que las personas han olvidado que la ciencia está a favor de prolongar la vida del ser humano. Señores, las 3 medidas que han prolongado la vida del ser humano sobre la Tierra son 3 bastante fáciles. Mucha gente no sabe que en el 1900 las expectativas de vida del ser humano eran 40 años. En este momento las expectativas de vida del dominicano ronda cerca de los 72. Y ustedes saben qué es lo que ha cambiado. Cocinar los alimentos. Cocer los alimentos es una medida que ha prolongado la vida. La segunda, el uso de los antibióticos. Y en tercer lugar, las vacunas. Son las 3 medidas que en este momento se saben ha hecho que las personas no mueran tan jóvenes. Y por último, señores, el dominicano y la dominicana con esas campañas de descrédito a la vacuna han perdido esa certeza, esa seguridad, ese orgullo que sentía el dominicano y la dominicana de decir, mis hijos tienen toda su vacuna. Y cuando iban a entrar al colegio,
o a la escuela le pedían la cartilla de vacunación y el papá iba y la llevaba orgulloso. Mis hijos tienen todas las vacunas. Ahora hay gente que me escribe por las redes sociales y me dice, Balcácer, con todo lo que la gente está hablando en las redes sociales, yo me siento confundido si yo habré hecho lo correcto con haber vacunado a sus hijos. Pues permítame decirle que si usted hizo lo que tenía que hacer, hizo lo correcto. Las vacunas solamente sirven para cuidar, para prevenir. Recuerden que vacunar, como dice una campaña, es un acto de amor. Una última pregunta antes de concluir, y la más importante. Las personas que nos están mirando en estos momentos y tienen la duda de que algún familiar, un amigo cercano pueda tener en estos momentos el JN1. No, ¿Qué debe hacer? Miren, es una pregunta muy buena, porque por ahí hay un reguero de video hablando disparate, diciendo que las pruebas convencionales no detectan la nueva variante. Eso es mentira. Porque ¿cómo tendríamos en el país toda esta gente que tenemos diagnosticada? Lo hacemos porque existen pruebas, tanto las de farmacias como las de los laboratorios, las de las clínicas, la PCR. Todas esas pruebas detectan la infección por el JN.1, JN1. Lo detectan. No se deje llenar la cabeza de disparate. Y número 2, la sintomatología es la misma. Un cuadro respiratorio, quizás lo que ha variado es el hecho de que esta variante, sí, las personas se quejan de más dolor muscular, mucha fatiga, mucho cansancio. Así que por tal razón, no lo olviden. Si usted tiene duda y cree que pudiera tener coronavirus, manténgase aislado. No priven superhéroes y sobre todo, recuerden que en este momento, usted que tiene 30, 35 años, no tiene ninguna enfermedad, quizás este llamado a vacunarse no es para usted. Pero no le quite el privilegio a una persona de 70, 75 años de disfrutar de unos años más de vida en compañía con sus seres queridos. Finalmente, de mi parte, ¿hasta cuándo la humanidad va a vivir en este proceso de inseguridad de que cíclicamente aparece el fenómeno? La realidad es que es muy difícil de predecir, pero la realidad es que vamos a, en algún momento, en los próximos años, en los próximos 100 años, que es lo que generalmente observamos, vamos a tener un brote con otra enfermedad similar. La realidad es que ya lo vivimos con la influenza española en los años 1917, 18 y 19 y lo vivimos ahora con el coronavirus en el 2020. La realidad es que estos son procesos cíclicos que siempre aparecen y la realidad es que mientras agredamos el medio ambiente, mientras continúe la expansión del ser humano, recuerden que mucha gente no sabe que ya somos más de 8.000 millones de personas y la realidad es que estamos viviendo cada vez más cerca y las enfermedades se transmiten mucho más fácil. Doctor, muchísimas gracias por haber Para mí es aceptado un nuestra placer. invitación. Para mí es un placer. Vuelva pronto, por favor. A la orden. Nos vamos a una breve pausa, no se mueva que todavía tenemos mucho más para usted en este Meridiano BTV.